Entonces, muy buenas noches Ujú. a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias por asistir a a este séptimo café tutorial de planeación de costos, dictado por Halime El Hadel. Les damos a todos la bienvenida. Puede seguir, profe, por favor. Listo, muchachos. Bueno, muy buenas noches a todos. Entonces, pues agradecerles la asistencia a este espacio, que finalmente es un espacio para ustedes. Ha sido creado realmente para que ustedes, los alumnos, puedan hacer las consultas que quieran, las preguntas que quieran. En esta ocasión, pues digamos que mi tema va a ser el tema de costos. Entonces, los alumnos, digamos que sus compañeros que están dirigiendo estos cafés tutoriales hicieron pues digamos, solicitaron las preguntas, ¿no? Y pudimos pues obtener de parte de ustedes 6 preguntas que ya mandaron esta mañana. De todas maneras, está abierta la oportunidad para que ustedes, una vez pues yo vaya hablando respondiendo las preguntas que ya tenemos formuladas por sus compañeros, después haya un espacio para que ustedes pues hagan estas preguntas. Entonces, muchachos, miren, José Sebastián Galán, del grupo 1A, hace las dos siguientes preguntas. Profe, no te vamos a presentar, ¿o no? Pues yo no sé si quieren, ya me conocen, ¿no? Yo creo que los que, si quieren, preséntenme, pero digamos que mis estudiantes ya me conocen en su gran mayoría. Si quieren, preséntenme entonces. Bueno, entonces, para solamente rápidamente, para que conozcan un poco sobre el perfil de Halime, de nuestra profesora, ella es ingeniera de sistemas, está especializada en ingeniería de software, tiene certificación internacional en gerencia de proyectos y también tiene maestría en administración de negocios. Y bueno, tiene desde el año 2004 se ha dedicado a la docencia y a asesorar empresas en todos estos temas de proyectos. Y bueno, en nuestra universidad dicta las materias de adquisiciones, costos y alcance, ¿verdad, profe? Integración Y, y al- y, y de integración. Entonces, bueno, yo pienso que ya con eso es suficiente y ahora sí podemos dar el Ok, espacio a las preguntas. bueno, yo creo que, no sé si el estudiante que nos hizo la pregunta, a ver, miremos, está en sala. Sí, profe, acá estoy. Hola, Buenas chiquito. noches. Hola, José Sebastián, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Ah, bueno. Mira, tú haces dos preguntas. Tú preguntas, ¿el pago de la nómina dentro de un proyecto se estipula como un egreso? Yo pues te preparé la respuesta aquí y es lo siguiente. Sí, para el ejemplo de, digamos, voy a hablar en general en las empresas. Cuando nosotros tenemos un proyecto y las personas de una organización trabajan en nuestro proyecto, pues por supuesto a ellas la organización les seguirá pagando la nómina, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros ya sabemos que la nómina la paga la organización, digamos, por un proceso incluso nocturno que hace automáticamente desde la contabilidad a las transferencias bancarias a sus cuentas de empleados. Entonces, sí se genera ese egreso, la empresa lo genera. Si a nosotros nos pasaran esos recursos, no de manera parcial, sino de manera temporal a la PMO, por ejemplo, que tuviéramos una oficina de PMO, entonces a nosotros tocaría como oficina de proyectos, que la oficina de proyectos se encargara de, obviamente a través de la contabilidad, de girar esos egresos, ¿no? Entonces, el pago de nómina sí es un egreso de la organización, es un egreso del proyecto en caso que el proyecto sea tan grande que nosotros tengamos que hacernos cargo de pagarle a todos esos empleados y a todos esos recursos. Claro que es un egreso, ¿sí? Lo que pasa es que en las organizaciones uno como proyectos pues no se enredaría con esa logística, porque esa es una logística ya muy, digamos, ya muy estandarizada para las áreas, por ejemplo, de gestión humana, que son las que dan la autorización de pagar la nómina a cierta fecha, ¿no? Entonces, pues uno les diría a los departamentos administrativos, bueno, sí, pague la nómina de mis empleados o pague la nómina de la gente que trabaja en mi proyecto.
Algunas empresas, digamos que ese egreso entonces ya lo tienen programado, entonces no es necesario que el proyecto, por ejemplo, lo esté notificando. Si ya se trata de una nómina de unos empleados de la empresa, pues no es necesario que lo esté notificando, excepto sean empleados que el proyecto contrata específicamente por nómina, entonces sencillamente ya se le pasa el registro y ellos ya empiezan a, digamos, a pagar mensualmente. ¿Mm? Para el caso del taller, ustedes me están preguntando por el taller que me tienen que entregar. Este es un ejercicio académico. Ahí le quitamos la P acá. Como es un ejercicio académico, pues nosotros no estamos en una organización diciéndole a la organización, oiga, págueme todas las horas que va a trabajar la gente por nómina. Entonces, ustedes sí deben reportarlo en la matriz de egresos. Porque de alguna manera es bueno tenerlo consistentemente en la matriz de egresos del plan de gestión de costos. El día de mañana ustedes terminan el proyecto y uno quisiera ir a ver esos documentos del proyecto, pues yo puedo darme cuenta en la matriz de egreso todos los egresos que el proyecto estaba generando, ya sea que los haga a través de la contabilidad la empresa, ¿no? Pero para el caso del taller y para el caso de cualquier proyecto, pues sí, tienen que reportarlo a la matriz de egresos porque es un egreso. ¿Listo? ¿Listo, José Sebastián? Listo, profe, súper claro. Entonces, Me queda una dudita y es, dale, dale, digamos, dime. yo tengo que, bueno, en el ejercicio académico, en la vida real, costear mi Sí, cronograma, ¿no? sí, señor. Entonces, digamos, el salario de los gerentes o involucrados en el proyecto, ¿se mete dentro de ese coste del cronograma o está por fuera del coste del cronograma como es un pago de nómina? Buena pregunta. Lo que pasa es que de todas maneras los pagos de nómina, José Sebastián, si por ejemplo tú eres un empleado de una empresa donde yo estoy trabajando en un proyecto y tú trabajas conmigo en el proyecto y trabajas por decir algo medio tiempo, pues de alguna manera tu nómina es un costo directo porque yo voy a asignarte a ti el medio tiempo que estás trabajando conmigo, te voy a asignar en actividades de cronograma. Yo te necesito para actividades de cronograma. ¿Sí estamos? Entonces, Sí, claro, tú vas a estar metido en las actividades de cronograma y están costeadas tus horas y justificados tu medio tiempo durante, por ejemplo, 4 meses. Mejor dicho, te tengo planillado, agendado todo el tiempo. Entonces, claro, igual a ti la empresa te va a pagar la nómina. Ahora, ¿qué pasa con el gerente de proyectos? El gerente de proyectos, no hay nada más directo que un gerente de proyectos, ¿cierto? Entonces, puede ser que el gerente del proyecto esté liderando un equipo donde el equipo es el que está metido en el trabajo del proyecto y está ya metido en cronograma. Por supuesto, los gerentes de proyectos estamos metidos también en cronograma, más que todo en las actividades que tienen que ver, por ejemplo, con gerenciamiento del proyecto. Posiblemente yo no esté metida desarrollando entregables. Pero yo estoy metida, por ejemplo, en todas las actividades de planeación, porque el gerente es el que dirige las actividades de planeación. Estoy metida, por ejemplo, en las actividades de ejecución del proyecto. Ustedes como equipo podrán estar metidos haciendo, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, pero yo estoy metida, por ejemplo, dirigiendo lo que hay que hacer durante todo el mes. Tengo unas horas, estoy, por ejemplo, tramitando actividades con las áreas funcionales, estoy haciendo una cantidad de cosas que pueden estar dentro del cronograma y necesito programarlas porque los gerentes de proyectos tenemos actividades también con fechas y todo en programa. Pero hay otra parte del gerente del proyecto que seguramente no está detallado en actividades de cronograma. ¿Por qué? Porque hay una serie de actividades, por ejemplo, la resolución de conflictos. Por ejemplo, las reuniones, la comunicación, el relacionamiento que hace el gerente del proyecto con los interesados, con el sponsor. Pues hay muchas cosas que pueden estar programadas, pero hay muchas reuniones, por ejemplo, a solicitud que no están programadas. Y hay muchas actividades que un gerente de proyectos hace porque tiene que ir a hablar con el del área tal, porque tiene que ir a hablar con el otro, porque tiene que hacer algún informe, porque bueno, digamos que hay muchas actividades que no se pueden programar. Digamos que no vale la pena programarlas en programa. Entonces, de todas maneras, el pago de un gerente de proyectos que está por nómina, igual le va a llegar por nómina de la empresa, o sea, le va a llegar el pago correspondiente, ya sea que él trabaje
medio tiempo en un proyecto y medio tiempo en el otro. Ahora, si a mí me contratan como una proveedora para ser la gerente de un proyecto, yo firmo un contrato de prestación de servicios y digo que me tienen que pagar cada mes, pues, un monto estimado, un salario mensual. A mí, claro, a mí el área administrativa de la empresa, dando cumplimiento a los egresos y a los compromisos con los proveedores, me va a tener que girar, obviamente mensualmente, mi pago. Seguramente yo facture, ¿sí? De pronto yo tengo que estar pasando una cuenta de cobro, yo tengo que estar facturando cada mes, pero igual ellos me van a pagar, ¿sí? Porque de pronto no estoy en nómina registrada como empleada del proyecto, pero igual me van a pagar, ¿ok? Igual tú en el proyecto tendrías que registrar los egresos, que son los compromisos de pago con los proveedores, para que la tesorería sepa que obviamente todos los meses se le va a pagar a Jalime o se le va a pagar a X proveedor por sus servicios. Y ese puede ser, yo por ejemplo he prestado muchas veces ese servicio, ¿no? Ser la gerente del proyecto, pero no como empleada de la entidad, sino como prestadora de servicios a través de mi empresa o a veces de manera como persona natural, independiente, ¿no? Como freelance. ¿Estamos? Entonces, ¿está claro, José Sebastián? Sí, sí, señora, ya mucho más claro. Ahora, el costo de la reserva de gestión es lo mismo que el AIU. Lo que pasa es que ahí está incluido el A, la letra I del AIU, son los imprevistos precisamente. Corresponde a la porción del imprevisto, ¿sí? Ujú. El A corresponde a los costos administrativos que yo se los he puesto a costear a ustedes por aparte. Por ejemplo, oiga, ¿cuántos costos administrativos nos corresponde a nosotros responder en mi proyecto? Puede ser un porcentaje chiquitico, puede ser el 2%, puede ser el 3% de los costos administrativos que tiene un proyecto a cargo de la empresa. O sea, hay un gasto administrativo que los proyectos tenemos que generar para el mismo proyecto. Personal administrativo, por ejemplo, gente que nos colabora a nosotros en las áreas funcionales, por ejemplo, la secretaria se iría por pago administrativo, por gasto administrativo, yo estoy en una oficina, yo pago un arriendo, pues obviamente eso es otro gasto, pero yo tengo unos gastos administrativos porque la secretaria nos contesta el teléfono, porque pronto tenemos un jefe que pues obviamente es el comercial y es el que trae los negocios, y obviamente tenemos unas áreas funcionales, que el abogado, que el jurídico, que esto, que nos prestan ciertos servicios administrativos. Entonces, claro, a mí me pueden cobrar en el porcentaje de la IU un porcentaje que ya puede estar integrando el porcentaje de los imprevistos, el porcentaje de los gastos administrativos y el porcentaje de la utilidad. Entonces, fíjense una cosa, siempre que haya utilidad es porque yo soy una proveedora, que obviamente ahí ya está incluido en ese costo o en esa porción, ya está incluido la utilidad que yo me voy a ganar, ¿sí? Entonces, sí, si nosotros no tenemos una licitación no nos exige la IU, entonces nosotros estamos trabajando, por ejemplo, como proveedores sin que nos exijan el IU, pues nosotros tendríamos que tener nuestro I calculado para el proyecto, para responderle a un cliente, pero obviamente nos pueden pasar cosas fortuitas, entonces claro que yo puedo calcular mi I. Puedo calcular de manera indirecta el gasto administrativo como un porcentaje también del monto total. Puedo también calcular el I como un porcentaje del costo total del proyecto y puedo, por supuesto, si fuera proveedora, calcular un U aparte. ¿Por qué? Pues porque si yo soy proveedora tengo derecho a ganar una utilidad, pero si yo no soy proveedora, ¿sí? El U no funciona. Porque cuando yo trabajo como gerente de proyectos en una empresa, y la empresa me paga a mí y nos paga a muchos y yo contrato un proveedor y yo soy una empresa privada, pues yo no le cobro a IU. Él me cobra, me manda una propuesta y me cobra la utilidad en el precio. Porque una vez uno haya el costo del proyecto, ¿sí? Pues le carga una utilidad que es una decisión estratégica de las empresas. ¿Cuánto vamos a cobrar de utilidad? ¿Cuánto nos queremos ganar de utilidad? ¿Sí? Entonces, una vez yo le aplico esa utilidad al proyecto, generalmente es al costo, al primer componente del presupuesto. Entonces, ya ahí puedo pasar un precio. Y ya cuando hablo de precio, ya estoy hablando de tener una utilidad o una IU, ¿sí? O una utilidad más que todo. Entonces,
depende también el tipo de proyectos. Si yo licito, si hay IU. Si yo trabajo en una empresa privada y yo soy una proveedora, pues yo mando mi utilidad en la propuesta. Y obviamente los gastos administrativos pues los tenemos que asumir y eso obviamente entran como un costo indirecto que se va a cobrar. Y el I es una reserva de gestión que yo tengo que manejar para amortiguarme por si llegan a pasar algunos riesgos desconocidos o fortuitos. ¿Sí está bien, José Sebastián? Sí, 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 señor, es que he visto ese tema, más que todo en el sector público, lo que dices de licitaciones, Sí, entonces ahí va me todo, genera ahí. ¿sí? Ahí va la Ujú. cuota ya metidita. Listo. ¿Qué es lo que Súper, súper. nosotros vemos en clase por separado, no? Sí, sí, señora. Ujú. Si estuviéramos en una licitación, nos dicen, no, venga, el IU es tal, entonces ya de una vez nos determinan el porcentaje o el monto y ya, ahí ya está. Listo, muy bien, muchas gracias por participar. Andrés Ramos, ¿está presente? Que nos hace esta siguiente pregunta. ¿Sí estará, don Andrés? Hola, profe, sí, aquí estoy. Hola, Andrés. Gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Andrés, tú haces Igualmente. esta pregunta. ¿Cómo debemos adaptar? Es muy buena pregunta, ¿viste? ¿Cómo debemos adaptar la planeación del costo en términos de metodologías ágiles? Teniendo en cuenta que no todos los proyectos nos permiten tomarnos el tiempo para hacer una planeación detallada y con la calma necesaria. ¿Qué cambia? ¿Qué factores debemos tener en cuenta? Ahí ya tú estás planteando, parte de la respuesta la estás planteando en la pregunta. O sea, nosotros sabemos que las metodologías ágiles son una decisión de desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces suceden dos cosas. Yo, por ejemplo, podría tomarme el tiempo, si me lo permiten, porque muchas veces también depende del sponsor, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó una vez un proyecto que tocaba ejecutarlo de manera agilista, ¿sí? O sea, lo íbamos a entregar por iteraciones. Íbamos a estar íbamos a estar haciendo iteraciones, incrementos, iteraciones en un producto y unos incrementos en otro. Y íbamos a estar entregando, pues digamos que el resultado de esas iteraciones, ¿no? Nos reuníamos con el equipo y mirábamos lo que tocaba hacer en esas 2 semanas y obviamente pues se iba a entregar. Pero el sponsor dijo, a mí no me vengan a estar costeando por iteración, ¿no? A mí denme en un costo global de todo, más o menos, pues de cómo va a costar el proyecto, porque es que yo no puedo esperar a que ustedes me vayan diciendo, sí, va costando esto, como un gota a gota, porque yo necesito, para aprobar este proyecto y probar esto, y aprobar esta propuesta, yo necesito un costo, y lo negociamos. Entonces, claro, nos tocó, pues, sin que se supiera exactamente todo lo que se necesitaba, tocó correr el riesgo de dar un costo orden de magnitud porque puede llegar a tener unas desviaciones. Y por supuesto, el sponsor aprobó un presupuesto y dijo, por decir algo, supongamos, no voy a decir la cifra, pero supongamos que hubiéramos dicho 1.000 millones de pesos. El proyecto, orden de magnitud, 1.000 millones de pesos. O sea que te podía tener una desviación, en ese momento la desviación no podría ser más del 30%, entonces podría costar entre 1.000 millones o 1.300 millones. El sponsor dijo, apruebo 1.000 millones de pesos. Ese es el presupuesto máximo, 1.000 millones de pesos. Eso es. Entonces nosotros partimos de un presupuesto ya aprobado para empezar a desarrollar ¿qué? Para empezar a desarrollar un enfoque agilista en la ejecución, pero él ya sabía que no nos podíamos pasar, digamos, de tanto tiempo total, que no teníamos un presupuesto aprobado porque pues él necesitaba tener ese presupuesto para poderlo aprobar el proyecto. Ahora, cuando los presupuestos ya están aprobados, como pasa en la mayoría de los proyectos, ya digamos desarrollar de manera agilista, de manera predictiva, pues lo único que nos va a tocar es adaptarnos a que no nos podemos pasar de ese presupuesto, desarrollemos de manera agilista o de manera predictiva. Pero yo entiendo de pronto lo que tú me dices. ¿Qué pasa si un proyecto es ágil y no planeamos de manera detallada como para decirle a un sponsor, mire, nos vamos, el costo más o menos es este? Yo te respondo y escribí la respuesta. Digo, mira, los proyectos ágiles
también se llaman adaptativos o con enfoque en el cambio. Los proyectos predictivos se llaman predictivos con enfoque en el plan. O sea, la naturaleza del proyecto en los predictivos permite que nosotros podamos planear todo detalladamente, que es lo que tú dices. Bueno, si no tenemos el tiempo, si no nos dan el tiempo, entonces podemos detallar todo y podemos llegar incluso a unos niveles de precisión definitivos. ¿Sí? Entonces le podríamos decir, una vez cerramos la planeación en los proyectos predictivos, le podemos decir al sponsor, mire, nos vamos a gastar tantos días con horas y señales, nos vamos a gastar tantos pesos con puntos y comas, pues, ¿sí? Y el alcance es este, y queda congelado el alcance. ¿Qué pasa en los proyectos ágiles? Como son proyectos adaptativos, por naturaleza enfocados en el cambio, tienen mucha incertidumbre. Son proyectos realmente agilistas, son proyectos que van a tener mucha incertidumbre, es decir, por su propia naturaleza van a estar sujetos a estar cambiando, ¿sí? Entonces, cuando esos proyectos son así y donde el alcance todavía no puede completarse de manera definitiva como se hacen los predictivos, no nos beneficiamos en ese tipo de proyectos, no nos podemos beneficiar con cálculos detallistas o detallados de costos. No vamos a poder tener ese privilegio. Entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? Se van a usar cálculos aproximados de estimaciones globales o tipos órdenes de magnitud, ya sea que se dan al comienzo de una manera muy globalizada, que puede ser un riesgo si uno no puede planear, pero bueno, la única manera sería usar estimaciones muy globalizadas o llegar a un acuerdo en que tenemos una estimación global, nos aprueban un presupuesto total, pero cada vez que nosotros sacamos una iteración y definamos con el equipo que lo que se va a hacer en esta iteración es entregar una funcionalidad, por ejemplo, en proyectos de tecnología, una funcionalidad X. Voy a entregar la funcionalidad de poder, que los alumnos en la plataforma de la Universidad del Bosque puedan registrar, los profesores puedan registrar las notas. Digamos, ¿cuánto nos vamos a gastar en esa funcionalidad? Nos ponemos de acuerdo todos los del equipo y decimos, eso lo sacamos en 2 semanas o en una semana. Por ejemplo, por decir algo, lo saco en una semana. Ah, bueno, entonces, ya teniendo, digamos que el alcance de ese fragmento, de esa pieza, de esa definición en ese momento, de esa iteración, yo ya teniendo el alcance de eso, pues puedo definir las horas, puedo definir los recursos y puedo precisar los costos de esa iteración. Ahora, lo que nos toca es que si yo tengo un presupuesto aprobado, pues obviamente yo, como en los proyectos predictivos, yo no me puedo ir más allá de lo que me aprueben. O tengo un rango de desviación al gran total, ¿no? Entonces yo voy costeando por iteración. Pero eso no significa que de pronto me ha tocado sentarme por allá primero, y no es a sentarme a hacer una planeación detallada. Es a más o menos con comparativos históricos, con más o menos indagaciones, pues decir, bueno, pues no tenemos ni idea, a ver, denos más o menos idea de lo que ustedes van a hacer, qué vamos a hacer una tecnología que haga esto, tal, más o menos eso es lo que buscamos, pero no tenemos el detalle. Bueno, entonces, lancemos un costo, 1.000 millones, orden de magnitud, listo, aprueban 1.000 millones o 1.200. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya todo el mundo queda casado con ese presupuesto. Y vamos a estar precisando los costos por iteración. Obviamente requiere que el trabajo se vaya realizando también por iteración o por incremento. Ya sea que el tiempo de esa iteración sea estimado en tiempo, igualmente el costo. No podemos pasarnos del presupuesto. Ahora, si nosotros no tenemos un presupuesto determinado que de alguna manera pues es un riesgo para el sponsor, tendríamos que estar iterando, haciendo iteraciones y dando costos por iteración. Imagínense, ¿quién controla una cosa de estas? Imagínense, podríamos hacer 80.000 iteraciones y 80.000 iteraciones que cada quien va dando el costo, y eso va sumando ahí como un taxímetro.
Entonces, generalmente, los proyectos agilistas, de todas maneras, por exigencia del sponsor, tienen un presupuesto tope, con un nivel de desviación, pero un presupuesto tope. Ahí el éxito es estar controlando los costos por iteración para no pasarnos. Entonces, por eso te digo que se puede hacer un pronóstico de entrega que defina, digamos, de manera muy temprana las fases genéricas, si se puede, y de esa manera un costo aproximado global u orden de magnitud. ¿Sí? En caso de proyectos de investigación que uno hace una fase, pero uno no sabe qué viene después, porque si yo estoy en una fase donde analizo unos micos y los micos se mueven de una manera, entonces yo agarro por esto, pero si los micos me dan otro resultado, entonces yo agarro por acá por otra fase. En estos proyectos, ahí lo que toca es ir como también, si se da un manejo agilista, estimando por fases, por fases al menos, pero yo no puedo estimar más allá, ni siquiera los puedo hacer predictivos porque no tengo cómo predecir todas las fases, porque son proyectos de investigación. Entonces ahí obligatoriamente a mí me toca ir estimando es por fases. Si yo quiero trabajar predictivo ahí, es por fases. Si yo quiero trabajar agilista en proyectos de investigación, me toca también un orden de magnitud y obviamente trabajar por iteraciones. Listo. En caso de que los proyectos tengan muy alta variabilidad, tengan presupuestos estrictos ya aprobados, como les digo, entonces se debe ajustar el alcance y se debe ajustar el cronograma de las iteraciones y de los resultados para mantener el costo dentro del presupuesto. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Es una manera de hacerse, ¿no? Por eso es que hoy en día, Andrés, se habla de proyectos híbridos, porque yo, por ejemplo, yo puedo hacer una planeación muy predictiva, ¿m? Muy predictiva. Tú me dices, mira, montemos, tú eres mi sponsor y tú me dices, te contrato, Jalime, para que montes toda la tecnología de la universidad. La cambies, la plataforma y vamos a montarnos en una nueva tecnología. Yo, claro, yo podría más o mejor dicho, jalarme una planeación absolutamente predictiva, traer la gente. ¿Y cómo desarrollo ya los entregables? Pues los haría de manera agilista. Entonces, defino qué voy a hacer en esta iteración y qué entrego. Y por eso es que entregamos productos mínimos viables. Entrego, 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 entrego. Quiere decir que el agilismo ahí estaría era entregando esos resultados de manera oportuna para que se vayan usando las cosas y no esperar como en los proyectos predictivos que muchas veces uno, si yo desarrollo todo de manera predictiva y no por iteraciones, yo hasta que termine es que entrego todo el paquete, todo el proyecto en su totalidad, todos los entregables en su totalidad. Hoy lo que estamos haciendo es ir yendo entregando de manera iterativa. Entonces, desarrollamos agilista, de pronto planeamos de manera predictiva. Eso es un proyecto adaptativo, es un proyecto híbrido, perdón. ¿Okay? Entonces, hay proyectos que definitivamente pues es muy difícil que uno los pueda predecir. Toca hacerlos agilistas, por ejemplo, los de investigación, y hay proyectos que definitivamente, pues todos se pueden desarrollar de manera predictiva, pero no todos se pueden desarrollar de manera agilista, ¿sí? Sino a veces híbrida. Entonces, eso es lo que sucede con el costo. ¿Listo? ¿Está claro? Andrés, Súper, profe, sí, muchas gracias. con gusto. Erika Fajardo, ¿está Erika? Erika, Hola, buenas noches. Aquí hola, estoy. chinita, ¿cómo estás? Tú preguntas, si el proyecto necesita alquilar equipos informáticos y tener la licencia de un software, ¿estos costos serían parte de los costos del cronograma o de los costos directos por fuera del cronograma? ¿O se cuentan para los dos? Entonces, mi respuesta es la siguiente. Sí, si estos recursos, ojo, si la licencia de software, si un computador, por ejemplo, si esos recursos se requieren para desarrollar las actividades de trabajo del proyecto y construir los entregables, quiere decir que esos recursos se requieren para desarrollar las actividades de cronograma y tienen que estar obviamente planeados y asignados a las actividades de cronograma que requieren la licencia de software si vamos a programar y que requerimos computadores si vamos a, obviamente, también a programar o a hacer pruebas, lo que sea. O sea que yo tengo que asignar esos recursos a las actividades de cronograma.
porque las actividades de cronograma son las que desarrollan los entregables y muy seguramente esos recursos informáticos son parte del desarrollo de las actividades de un cronograma para producir los entregables. O sea que sí son costos directos y obviamente están metidos, pueden estar metidos dentro del cronograma. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, sí, señora. Muchas gracias. Ok. Entonces, si estos recursos se requieren para hacer el trabajo del proyecto, es decir, para hacer las actividades, quiere decir que estos recursos se asignan a estas actividades, entonces quedan dentro del programa y son costos directos. Así es simple. Un anónimo, una pregunta anónima que nos llegó es, ¿qué es mejor? ¿Incluir la reserva de contingencia en la curva S y ponerla al final o no ponerla? O sea que la pregunta en el fondo es, no hay nada ni mejor ni peor. O sea, ¿qué es mejor? No. Hay dos cosas. O ustedes grafican, cuando terminan una planeación de costos, grafican una curva S, la primera curva S sería la curva del trabajo del proyecto, del primer componente del presupuesto. Ahora, quieren mostrar para mayor claridad la curva S, la segunda curva, la curva S de línea base que contiene la contingencia. Claro, la pueden incluir. La que es obligatoria y no es negociable es incluir la curva S, la primera. O sea, la que no tiene incluida la reserva de contingencia, es decir, la curva S de costos, del costo del proyecto. La segunda curva se llama la curva S de la línea base del costo, que es el costo más la contingencia. Esa segunda, si quisieran, puede que no la tengan que mostrar. ¿Qué permite? Yo hago esta respuesta. Cuando se grafican las curvas S, la curva S1 es la curva que representa la planeación del trabajo del proyecto con sus costos, es decir, el BAC. Componente 1 del presupuesto. Esta curva es obligatoria y será sobre la que se ejerza control de la técnica EBM cuando arranque el proyecto a ejecutarse. El EBM, el PB, el EB, el AC, todo eso se hace sobre esa curva del trabajo porque yo necesito estar controlando los costos del trabajo del proyecto, ¿sí? Entonces, claro, es sobre esa curva. Ahora, si uno desea, se puede graficar la curva S2. ¿Cuál es la curva S2? Que es la que representa la línea base del costo, es decir, el BAC más la reserva de contingencia. Es decir, la curva S1, que ya la grafiqué, se le agregarían los costos de la reserva de contingencia y nos da una curva por encima. A esa curva se le llama la curva S, pero de la línea base del costo. Esta curva es opcional, porque la obligatoria es la S1. Su utilidad, si la grafican, es para mostrar ascendentemente como ese espacio que va trazando la reserva de contingencia en cada periodo. ¿Sí? Para mí es mucho más visual hacer las dos, pero no se pueden confundir. Pero obligatoriamente es hacer la S1. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta adicional, alguna duda? Si tienen alguna duda me pueden interrumpir, ustedes saben. Bueno. Esperemos que para la persona que hizo esta pregunta pues haya quedado claro. Otra pregunta anónima que me hicieron es, si utilizo el monto de reserva de gestión o de contingencia, ¿cómo lo incluyo en el proyecto para que se tenga en cuenta ese costo? Entonces, ahí tengo que responder una cosa. Yo puedo calcular primero, yo puedo calcular la reserva de gestión, porque yo necesito calcularla desde la perspectiva de costos para tener una plata reservada para poder realizar, por ejemplo, ¿cómo se dice? Para poder tener dinero para poder pagar en caso fortuito, por ejemplo, los imprevistos, por ejemplo, los inconvenientes de planeación, por ejemplo, las inconsistencias de planeación y los inconvenientes. O sea, yo tengo que usar la reserva de gestión. Lo que pasa es que yo la reserva de gestión la calculo por un porcentaje y yo la tengo ahí por si acaso pasa algo. O sea que yo no puedo meter la reserva de gestión a un cronograma jamás. ¿Por qué? Porque yo no tengo cómo distribuir esa reserva de gestión. Yo no puedo decir, a esta actividad le pongo un poquito de reserva de gestión porque ahí va a suceder un hecho fortuito. No.
La reserva de gestión va por fuera de las curvas S, va por fuera. Eso es una platica que yo tengo como guardada en mi mesita anoche por si la necesito. En cambio, la reserva de contingencia, de alguna manera, fíjense que la reserva de contingencia, cuando ustedes meten la reserva de contingencia y se la suman al back y pintan una curva S, que es la curva S de la línea base del costo, la reserva de contingencia está programada. ¿Por qué? Porque yo calculé la reserva de contingencia con base a unos riesgos que estaban asociados a unas actividades de cronograma. En ese caso, la reserva de contingencia sí puede asignarse a actividades de cronograma. ¿Cómo lo haría en un cronograma? En un cronograma yo tengo mis columnas de cronograma, donde está la actividad de cronograma, está la secuencia o la predecesora, están los recursos, están las fechas de inicio, está la duración, está la fecha de inicio, está la fecha de finalización. ¿Qué hago yo cuando les digo a ustedes en costos que hay que costear el programa? Hay que agregar una columna en el cronograma que con un tipo de campo en el cronograma que sea tipo costo. Entonces, termina siendo el producto, ese tipo costo, el project lo termina calculando como los recursos que se le asignaron y cómo esos recursos están definidos en el cronograma con sus tarifas unitarias, como lo hicieron en la matriz de recursos. Entonces, en esa columna por default que saca el cronograma de costo, la columna de costo, pues va a ir acumulándose el costo de la actividad. Ahora, esa actividad tiene un riesgo. Si yo voy a mi matriz de riesgos y yo le hice todo el análisis de riesgo y le tengo una reserva de contingencia a ese riesgo de esa actividad, yo puedo agregar una segunda columna tipo costo y ponerle nombre, reserva de contingencia. Y podría generar una tercera columna que diga total línea base, es decir, sumo el costo de la actividad con la reserva de contingencia y me da que en una tercera columna, tipo costo, también me puede dar incluso el costo de la línea base. ¿Sí? Entonces, si la pregunta es, si yo puedo incluir las reservas de contingencia en un cronograma, claro, yo lo puedo hacer. Yo inserto las columnas y cojo mi matriz de riesgos y a esas actividades que tienen riesgo y que les calculé las reservas de contingencia, listo. Ahora, la otra pregunta es, oiga, yo podría graficar curvas S automáticamente desde el project y que me sacara las dos curvas. Esa es otra pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En el project yo puedo agregar los costos que yo quiera en columnas tipo costo. Lo que no puedo agregar es la reserva de gestión. La reserva de gestión no tiene nada que ver con nada cronometrado ni planillado en un cronograma, porque la reserva de gestión no está asociada al tiempo ni a ninguna actividad. Es para el cubrimiento de todo el proyecto. ¿Sí? Entonces, no la voy a meter en project. Pero en project yo sí puedo sacar la curva S, la primera curva S del proyecto. Me voy por allá a unas opciones de reporte, digamos, de reportes especiales, ¿sí? Donde esto me convierte todo el proyecto a un Excel y por supuesto, la verdad es que yo siempre he exportado del proyecto a Excel y ya después en el Excel yo grafico lo que yo quiera. Hago lo que yo quiera, yo hago un histograma, hago la curva S, pero ¿por qué? Porque los datos que genera el proyecto los puedo bajar a una estructura Excel. Y de esa manera yo puedo graficar, obviamente, mi curva S bien bonita, incluso bien perfectica, incluso hasta por días, lo que yo quiera, para que me vaya dando como esa curvatura bien precisa y que no sea tan lineal. Quiero graficar mi curva S de línea base. Bueno, pues también lo puedo hacer porque yo desde un Excel lo hago. Lo que yo no sé, pero sí he visto, porque pues eso sería una pregunta también para preguntársela al profesor de herramientas, ¿qué versiones del project grafican de mejor manera o son menos difíciles para graficar, por ejemplo, y por qué opción queda más fácil graficar las curvas S? Yo la verdad, por poner colores y por hacerlas más bonitas, yo siempre bajo mi información del project a un Excel y de ahí yo grafico lo que yo quiera. Pero no lo he trabajado, pero sí lo he visto
pero una persona que conozco que maneja en proyectos herramientas y en un proyecto que estoy me lo mostró, es que la suite de Microsoft, la Power BI, creo que es Power BI, creo que es esa, tiene, digamos que el project online, yo lo vi funcionando, me pareció bien, tiene el project online y esa suite ya maneja pues los datos de una manera muy inteligente, o sea, tiene una inteligencia para manejar los datos y vi cómo graficaban muchos informes y graficaban muchas cosas con un análisis de data, ¿sí? En internet, usando pues obviamente unos recursos online que trae ya, digamos, mucho más gráficos y mucho más, digamos, como les dijera yo, como más gráficos, más claros, más útiles, ¿no? Pero yo la verdad no he manejado esa versión online, pero sí lo vi hacer y generan muy buenas gráficas, generan incluso comparativos, o sea, incluso yo le vi a este muchacho trabajar, no sé, no lo he usado, pero vi que estaba usando como una analítica de datos por unos datos que había bajado para el cálculo, por ejemplo, de todo lo del EBM, ¿no? Y las tendencias. Me pareció interesante compartirlo. Entonces, por eso les puse, el monto de la reserva de gestión no se incluye. El de contingencia puede incluirse en una columna tipo costo, claro, y todo lo que ustedes quieran. En realidad, el proyecto puede generar la curva S por reportes especiales y los resultados de EBM. La curva S puede generarse, pero a partir también de una tabla Excel podría graficarse también la segunda curva con la reserva de contingencia, incluso de una manera más bonita. Otra cosa es que los que estén interesados puedan averiguar cómo funciona el proyecto online de la Swift que trae ahorita la Power BI de Microsoft, ¿no? Sería eso. Listo, muchachos. Esas fueron las 6 preguntas que me hicieron. Entonces, está abierto el auditorio. 15, 20 minuticos para que ustedes hagan preguntas si las tienen. De costos. Muchachos, si tienen alguna pregunta, las pueden hacer por el chat y las leeremos. Y también, por otro lado, les quiero recomendar mucho, por favor, la encuesta de satisfacción, que es muy importante para nosotros. Ahí nuestra compañera Angie Cárdenas la envió por el chat. Igual, de todas formas, se la voy a enviar nuevamente. Y bueno, este es el espacio en el que pueden hacer sus preguntas. Y bueno, y si no las tienen, pues daríamos por concluido el espacio. Entonces, Yo tengo una consulta. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es yo? Yo, Nicolás Ramírez, profe. Nicolás. Hola, Nicolás. ¿Cómo andas? Cuéntame. Bien, gracias, profe. Profe, qué pena. Mira, la consulta es la siguiente. Dale. Sí, con base a todo lo que nos venías comentando, ¿es mejor poner el valor de los gerentes de proyecto por horas, pues de acuerdo con el salario establecido dentro del cronograma, o mejor dejarlos por fuera del cronograma como un salario fijo? Pues mira, es que depende del proyecto. Por ejemplo, yo he trabajado en varias ocasiones tiempo completo en un proyecto, por ejemplo. Entonces, como yo trabajo tiempo completo, entonces mi salario me lo pagan por nómina y yo realmente lo que hago es una labor administrativa de gerenciar el proyecto, entonces no es necesario, digamos, ponerme a meterme. Si yo hago actividades gerenciales, entonces todos los meses puedo hacer 2 cosas, sí, 2 cosas. Gerencia del proyecto a cargo de Halim El Haden, todo el mes, una actividad, de tal fecha a tal fecha, o sea, ¡pum!, cubrimiento todo el tiempo. Y así pues yo podría todos los meses en el cronograma tener gerenciamiento del proyecto, gerenciamiento del proyecto, gerenciamiento del proyecto. ¿Sí? Halim El Haden, todo el mes. Del primer día del mes al final del mes. En el fondo estaría metiéndome como gerenciamiento del proyecto. ¿Sí? O lo otro es no meterme en el cronograma, y de todas maneras me van a pagar y yo tengo ese costo lo tengo de todas maneras asumido como un costo directo por fuera del cronograma, como tú lo quieras manejar. Lo puedes manejar como por dentro del cronograma o por fuera del cronograma. Si lo metes por dentro del cronograma, tendrías que meterte como gerenciamiento del proyecto, a no ser
que tú tengas también muchas actividades muy puntuales que ayudan al equipo a desarrollar entregables. Entonces yo puedo decir, bueno, yo en este proyecto sí me toca remangarme y yo estoy a cargo, por ejemplo, de las instalaciones de yo no sé qué cosa, yo estoy a cargo de la importación, yo estoy a cargo... Tú podrías ese gerenciamiento del proyecto, volverlo de pronto un Work Package y obviamente abrirlo en actividades que vas a hacer gerencialmente hablando. Si lo traes de una AWS y puedes llegar a definirlo en varias actividades que hace el gerente. Pero si el gerente siempre está haciendo una cantidad de cosas, que es liderando el equipo, pero en el fondo no estoy amarrada a una actividad de trabajo específica, pues yo la verdad me puedo quedar por fuera del cronograma porque finalmente ese es mi gerenciamiento, sin particularizar actividades como tú quieras. O lo otro es que yo vengo de una AWS donde hay que hacer proceso de inicio, donde hay que hacer proceso de planeación, donde hay que hacer proceso de ejecución y es dirigir el trabajo del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú migras a tu proyecto o a tu cronograma toda una AWS que tiene incluso la parte de planeación, gerencia por gerencia, en el fondo eso ¿quién lo hace? Pues lo hace el gerente, pero los Work Packages ¿qué son? Hacer los elementos de planeación, obviamente puede que lo hagas con un grupo o puede que lo hagas solo. Entonces yo puedo meter todo eso y obviamente en todas esas actividades de sacar la línea base del alcance, la del costo, la de no sé qué, va a estar el gerente metido. O sea, hay mucho protagonismo del gerente, sobre todo en la planeación. En la ejecución hay protagonismo, pero a veces no es tan puntual, ¿no? No es tan puntual como el equipo del proyecto que se dedica a hacer el trabajo del proyecto. Entonces, si tú estás hablándome por un proyecto donde tú estás dirigiéndolo, tú puedes meterte como un Work Package actividades de dirigir o gestionar el trabajo del proyecto. Entonces tengo que hacer esto, que te ocupe todo el mes, que te vayan ocupando todo el mes, ¿sí? En este mes yo dirijo esto, en este mes estoy encargada de la importación, pero también tengo que gerenciar a la gente. Entonces tengo que hacer actividades de dirección de trabajo. Entonces yo por eso me pongo en un Work Package, en una actividad, o un Work Package que se abre en 2 o en 3 actividades que siempre repito casi todos los meses, que son gerenciales y me ocupan todo el mes y me meto ahí y por supuesto ocupan todo mi salario si estoy solo dedicada a ese proyecto. Si estoy medio tiempo a un proyecto y medio tiempo al otro, pues lo mismo, puedo hacerlo de la misma manera. Lo que pasa es que entonces mi gestión de proyectos, si es en planeación o si es en ejecución, dirigir el trabajo, y si es en control, controlar el proyecto, monitorear y tramitar controles de cambio, ¿sí? Puedo generar esas actividades muy genéricas, les asigno de la fecha del primer día del mes al final del mes y así sucesivamente todos los meses, me asigno 4 horas todo el tiempo, durante todos los días, entonces me queda dentro del cronograma, como ustedes quieran, ¿sí? Si yo tengo tareas puntuales con fechas, pues yo lo puedo hacer así. Y si no, yo cojo toda mi disponibilidad de 4 horas, las asigno, son costos directos, las asigno por fuera del cronograma y a mí siempre me van a pagar eso y yo tengo que hacer que ese proyecto funcione. Eso depende del esquema, ¿no? Hay gerentes de proyectos que nos metemos en muchas actividades del programa. Sobre todo en planeación siempre estamos metidos y en inicio. En ejecución nos metemos en algunas actividades y todo lo metemos en programa. Pero hay otras actividades por fuera que no ameritan que yo esté planillada como una actividad de programa. Por ejemplo, irme a reunir, lo que yo le decía hace un rato, irme a reunir con un stakeholder que me llamó y que me necesita para una cosa. Yo eso no lo puedo tener en cronograma metido. En cronograma debería tener gerenciamiento del proyecto o dirección y ahí aplica todo lo que yo haga del primer día y finalmente yo nunca me voy a atrasar porque ese es el trabajo que hago todos los meses. Que me toca hacer una reunión adicional, que me toca ir allá a pelear con las áreas funcionales, que me toca ir a reunirme allá con no sé quiéncito, que me toca ponerme a escribir una mano de correos, que tengo que resolver conflictos, que me toca subir a... Entonces, fíjense que muchas actividades del gerente no pueden estar dentro del cronograma. Yo he trabajado de las dos maneras. Me he metido así, transversal, me he registrado en cronogramas, ¿sí? Como dirección o dirigir el trabajo del proyecto o direccionamiento de la gerencia del proyecto. Bueno, así. Pero también he trabajado en proyectos donde no me meto como gerente de proyectos, sino el rubro es lo que me pagan a mí todos los meses
por la duración del proyecto y está como un rubro directo por fuera del cronograma. ¿Listo, Nicolás? Listo, profe, muchas gracias. Hay dos opciones. En el caso del trabajo de grado de ustedes se tienen que meter, ustedes, porque es un ejemplo académico, ¿sí? La universidad no les está pagando, ni el sponsor les está pagando nómina como para decir, yo estoy por fuera. No, ustedes se tienen que meter, porque ustedes, no hay un gerente que mande a los demás, no. Ustedes todos se ponen la camiseta y todos, así haya una figura que es el gerente del proyecto, ustedes tienen que hacer trabajo de la planeación este semestre y se tienen que repartir. Obviamente en la vida real se reparten esas planeaciones y el gerente lo que hace es de pronto tener un poquito más de trabajo en el sentido en que tiene que saber qué es lo que hacen sus compañeros para poderle reportar al director, ¿sí? Pero ustedes tienen que ir en cronograma en el trabajo de grado. Nada que hacer. ¿Listo? Listo, profe. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Nicolás. ¿Hay otra pregunta, muchachos? ¿Quién quiere hacer otra preguntita por ahí? Profe, yo tengo dos preguntas. Dale, Andrés. Dale, dime. Profe, la primera tiene que ver como con la EDT en cuanto Dime. a el costeo, digamos, del taller, que tú nos decías que Sí. costeáramos por Work Package, pero entonces tengo una duda y es si de pronto mi paquete de trabajo es muy pequeño en cuanto a costos. ¿Puedo, digamos, anexarlo a otro No, o lo puedo dejar igual así sea realmente mío? no. El Word Package, sea que valga 2 pesos o valga 2 millones de pesos, ese es el costo del paquete. Lo que pasa es que para que un paquete te cueste tan poquito, es porque seguramente partamos de una cosa, muchachos, partamos de una cosa, yo quiero aclararlo porque esta mañana me llamó un compañero de ustedes. ¿Tú eres del 1A o Sí, del 1A? uno a Esta mañana hablé con un compañero de ustedes, no me acuerdo, bueno, él me decía, profe, para estimar los costos de la WS, ¿cómo hacemos? Es que yo estoy perdido, estoy más enredado ahí. Entonces yo le dije, mira, haz de cuenta que tú haces tu WS. Tú llegas hasta el mínimo nivel que son de la WS, que son los Word Package. Hay dos maneras de estimar los costos. Una manera es cuando uno le da estimados a la WS de manera, digamos, muy global, todavía sin niveles altos de precisión. De pronto le dicen a uno, oiga, venga, un estimado de esos Word Package, pero yo todavía no he descompuesto las actividades de esos Word Package. No importa, no importa, más o menos dígame cuánto vale. Entonces, ¿uno qué hace? Uno coge el Word Package y uno dice, venga, si aquí me toca, por ejemplo, desarrollar un diseño, más o menos, miremos así a mano alzada en un papel, tendríamos que hacer esta actividad, bueno, más o menos estaríamos los 3 metidos ahí, un diseño nos puede llevar 15 días de cada uno por 3 horas y además vamos a usar unos computadores, no sé, bueno, más o menos multiplique, más o menos ese Word Package nos da tanto, entonces le ponemos el tanto al Word Package, pero fíjate que de todas maneras no es un estimado de alto nivel de precisión. Cuando uno tiene la posibilidad de coger ese, pero igual se puede hacer así, cuando uno puede pasar esa WS, que uno la migra al cronograma, porque finalmente un cronograma no es que tú tienes una WS y el cronograma es otra cosa, no. El cronograma tiene el esqueleto de la WS, lo que pasa es que tú la migraste a la primera, o sea, tú lo copiaste, lo reescribiste, lo migraste a la primera columna del project o del Excel, donde estés haciendo. Entonces, tú vienes con todo tu cronograma y coges los Word Package, ¿sí? Y ahí sí los abres detalladamente en actividades. Y esas actividades, esas actividades de cada Word Package, porque un Word Package es la mamá de un grupito de actividades, ahí sí esas actividades están detalladas, ¿sí? Totalmente detalladas. Ahí sí en un cronograma y sí puedes asignarle recursos, puedes asignarle, digamos, tarifas a esos recursos, puedes asignar los días o las horas de cada recurso en las actividades y entonces ahí sí, como yo les explicaba, hallas el costo de cada actividad y sumas esas actividades y ahí sí puedes decir que tienes un muy alto nivel de precisión para asignar el costo acumulado al Word Package, porque parto de una estructura muy detallista como es un cronograma. Pero si yo todavía no he hecho cronograma, pues entonces si me piden costos, pues entonces me toca ponerme a coger cada Word Package y realmente pues a tratar de
de mirar qué trabajo me puede implicar, cuánto tiempo, a nivel muy, muy global, y dar el costeo. ¿Sí? Esas son dos formas. La tercera forma que yo le explicaba a tu compañero esta mañana es, cuando yo tengo una AWS y tengo Work Package, yo tengo diccionarios del Work Package. Y los diccionarios del Work Package son una hoja de vida, un formato, donde al describir ese diccionario de ese Work Package, en ese documento se exige que se muestren las actividades detalladas que van a ser las hijas de ese Work Package, que se muestren los recursos asociados a las actividades, los costos asociados a cada actividad. Entonces, claro, puede que yo no tenga un cronograma, pero si yo hice los diccionarios de cada Work Package, ahí yo tuve que haber descompuesto en actividades, tuve que haber asignado recursos a las actividades, tuve que haber asignado duraciones y haber multiplicado el costo de los recursos por las duraciones para poder encontrar el costo de las actividades en el diccionario. Sumo y cada diccionario tiene el acumulado de tiempo y tiene el acumulado de costos por paquete de trabajo. Entonces, ahí de una vez yo puedo hacer lo mismo. O me valgo de un estimado muy global sobre cada Work Package, esa sería la de más baja precisión, me baso en los diccionarios y le puedo asignar el costo a cada Work Package, o me baso en la tercera alternativa, es en mi cronograma. Ahí está. ¿Listo? Sí. Profe, y otra es que... Tres alternativas para costear. Sí, Dime. sí, entiendo. La otra es que, no sé si recuerdas nuestro proyecto que es sobre las estrategias de comunicación de la política de propiedad intelectual de la universidad. Sí. Es que tenemos dudas sobre el costos fuera de cronograma, porque es que estábamos revisando y creemos o consideramos que casi todos los costos los podrían, o sea, serían Están dentro. asociados, salvo, digamos, lo que decías hoy, de pronto de las reuniones esporádicas que nos pidan como con el sponsor y de resolución de problemas, ese tipo de cosas, pero no sabrías cómo ponerlo ahí. Sí, pero es que esas reuniones por fuera de cronograma, cuando yo lo expliqué hace un ratico aquí, es porque me preguntaron si metemos el costo del gerente del proyecto en un proyecto de la vida real, dentro o por fuera. Yo digo, pues hay dos alternativas, o lo metes por dentro y cubres todo lo planeado y lo no planeado, ¿sí? O lo metes por fuera y cumples con todo el trabajo que le corresponde a un gerente. Entonces, yo explico que dentro de las cosas por fuera que yo no puedo meter dentro de un cronograma es que de pronto a mí me llama el sponsor y me dice, oiga, véngase para acá que quiero hablar una cosa con usted. Pues obviamente yo me gasto 4 horas con el hombre hablando. Eso es parte de mi tiempo que ya está costeado por fuera de cronograma, lo que sea, pero yo, porque mis actividades como gerente de proyectos son así. De pronto el equipo es el que se encarga de hacer muchas cosas del trabajo de los productos, pero yo hago muchas cosas del gerenciamiento y muchas cosas del gerenciamiento se pueden planear en programa, otras no. Depende. Muchas veces nos programamos dentro de un programa, muchas veces nos programamos como costos directos por fuera del programa para hacer N cantidad de cosas. Pero ustedes en su trabajo de grado, ustedes se tienen que programar dentro del trabajo como gerentes de proyectos dentro de su cronograma porque ustedes tienen que hacer mucho trabajo de planeación. Y el trabajo de planeación lo tienen que armar en un cronograma. Lo mismo en ejecución son ustedes. Ustedes 3, los del equipo, ustedes 2. Sí. ¿Sí? Entonces tú siempre vas a estar por dentro del cronograma. ¿Estamos? Como Sí. gerente de proyectos. Entonces, no van a haber muchos, de pronto no van a haber muchos, no sé, no recuerdo tu proyecto, pero no me puedo poner ahorita a decirte detalladamente porque me tocaría revisarlo. Sí. Si de pronto ustedes pueden llegar a tener rubros por fuera del cronograma, tendrías que mirar los 80 rubros que o los 79, 80 rubros que yo les presenté, revisar si en realidad hay cosas que se queden por fuera del cronograma. Sí, es que nos basamos justo en eso. De pronto no, ¿por qué? No quiero decirte rotundamente no, revisa. Pero sí. creería que de pronto no, ¿por qué? Porque como todo el trabajo que ustedes tienen que hacer es un trabajo más que todo intelectual y desarrollo y todas las cosas, y lo tienen que hacer entre ustedes. Sí, Entonces, casi que todo va adentro.
Casi que Sí. todo es parte de una planeación con tiempos, con tiempos y fechas y todo. Entonces, casi que todo el trabajo de todo su proyecto, de su gerencia de proyectos y de sus productos y todo lo que van a hacer sobre todo este semestre y el otro, es a cargo de ustedes si ustedes están dentro del cronograma. ¿Sí? Sí, Por ok. ejemplo, horas extras ustedes no van a tener, no creo, porque las horas extras podrían ser, o sea, ustedes no van a contratar gente que le pague uno realmente horas extras. Si ustedes tienen que trasnochar en la noche, esas son horas sobre que se van a sobrecostear ustedes. Sí. ¿Me van a entender? Pero ustedes no tienen una figura como cuando uno tiene una organización que yo sí traigo personal a trabajar los domingos, personal adicional y me toca pagarle horas extras y me toca pagarle dominical y me toca pagarle transporte. Ustedes no, porque ustedes son los que van a trabajar todo el tiempo del proyecto y si ustedes tienen que trasnochar, ustedes no se van a asumir como horas extras, se van a asumir como un sobrecosto al proyecto. Ok. De pronto, si tuvieran trabajo de campo, se lo creo a los de trabajo de grado que tienen que viajar a veces a campo. Tenemos unos equipos que tienen que viajar a campo. Ellos tienen que programar sus viajes dentro del programa porque están en un ejercicio de planeación estricto, por un ejercicio académico. Ahora, que suceda algo y les toque salir corriendo y programar un viaje que no tenían planeado, eso lo sacan de la reserva de gestión. Ni siquiera van a tener para decir, ay, vamos a estimar una plática por unos taxis ahí por si acaso. No, no, porque eso se iría por reserva de gestión. Lo que sí sucede, por ejemplo, en un proyecto de la vida real en una empresa es que yo de pronto estime una plática para taxis en caso de que esta gente venga de noche a trabajar, no solamente a los que les pago horas extras les pago transporte, pero los que son de personal de confianza, yo no les pago horas extras, lo mínimo es que les pagar el taxi. Pero ustedes no, porque si ustedes gastan más, todo lo que ustedes vayan a gastar tiene que ser académicamente un ejercicio que debe estar planeado. Y si hay algo que salga que no está planeado, se va por la reserva gestión. Entonces yo por eso creería que, y más en un trabajo intelectual que están haciendo ustedes, creería que no creo que tengan, no sé, tendrían que revisar los rubros, pero podría pensar que sí, que es válido, que de pronto no tienen recursos por fuera de cronograma. No, listo, profe. Sí, eran esas dudas. Sí, muchas gracias. Con todo gusto. Si hay alguien que quiera, yo creo que ya casi, ¿qué hora es? Ya casi tenemos que cerrar, ¿no? Sí, profe, ya pues culminó el tiempo. No sé si de pronto hay una última pregunta o ya culminamos. Sí. Sí, entonces eso es, muchachos. Igual ustedes saben que ustedes cualquier cosa, pues este no es un espacio para resolverles preguntas puntuales de un taller. Ustedes me pueden escribir al WhatsApp. Ahí ya hoy le he respondido como a 5 alumnos que me han escrito. Entonces, me pueden escribir, me pueden mandar un audio al WhatsApp y ustedes saben que yo les aclaro preguntas sobre su taller. ¿Para qué? Ya porque ya el tiempo se venció por este lado. Entonces, igual pueden escribirme al audio, mandarme un audio, yo los llamo, les contesto inmediatamente. ¿Listo? ¿Listo, mis queridas? Bueno, Entonces, muchachos, nos vemos. Muchas gracias. sí, bueno, muchachos, entonces ya saben la encuesta. Y profe, muchísimas gracias por venir. No, a ustedes, muchas gracias por invitarme, ustedes saben que Por a mí el me encantan espacio. estos espacios para ayudarle a mis alumnos, a mis muchachos queridos que quiero tanto y que estos espacios siempre son importantes. ¿Listo? Bueno, entonces a todos muy Gracias, buenas profe. noches. Bueno, Y mis chinitos, bueno, gracias por venir, juiciosos. Hasta luego, muchas gracias. Entonces, gracias a ustedes. Un abrazo y muchas gracias por su asistencia. Ya saben, cualquier cosita me pueden escribir. Chao, pues. Gracias, profe. Que tengas buena noche. Bueno, Gracias, profe. Buenas noches. chao. Buenas noches a todos. cuídense todos. Buenas noches. Cuídense mucho. No salgan. Chao, pues. Muchachas, entonces, gracias por la invitación. Gracias a ti, profe. Que estés muy Bueno, bien. profe, Feliz noche. chao, profe, que estés muy Vamos. bien, que descanses. Lo Feliz mismo, noche. chao. Cuídense. Chao.